Del Sol, estamos a punto de llegar a los 100.000. Vamos con el vídeo. In the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. Eso que no nos mata, nos hace más fuertes. Esta es una de las preguntas más inquietantes de la humanidad. Hay relatos por todo el mundo que aseguran que alguna vez la Tierra estuvo poblada por seres de dimensiones enormes. Cuando la mayoría de personas piensan en la historia de la Biblia, piensan en una historia de nosotros con Dios. Pero recuerda que aprendimos que hay otro gran grupo de personajes que aparece a lo largo de toda la Biblia. Y han habido 13 modificaciones, ¿cierto? Los seres espirituales, ángeles, demonios y todo tipo de seres o acontecimientos en la Biblia. Ellos habitan en el terreno espiritual. Todos estos seres tienen sus propias características únicas. Pero he aquí lo que es realmente fascinante. Los autores bíblicos tienen una palabra que puede referirse a todos los habitantes del reino espiritual. En el hebreo del Antiguo Testamento, la palabra Elohim, y en el griego del Nuevo Testamento es Theos. Pero así está la cosa. La palabra se traduce de muchas maneras diferentes, dependiendo de a qué ser se refiere. Ángeles, Dios, incluso otros seres inexplicables. Entonces, una sola palabra puede referirse a cualquiera de estos seres. Sí, porque Elohim es el título de una categoría que puede designar a cualquier ser espiritual que pertenece al reino celestial. Es como un título. Pero aquí tenemos una duda. Los estudiosos dicen que Yahvé no está en ninguna categoría, porque es un ser único. Por eso dicen como cosas como Yahvé es el Elohim de Elohim, esto es el Elohim, jefe entre todos los demás. Esto quiere decir que ningún otro ser se podía comparar con él. Por eso solo él es el gobernante de todas las cosas. Pero pensad una cosa, en la Biblia se habla de más Elohims. Concretamente de 4. De entre todos los seres espirituales tenemos a 4 Elohims. ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado con los otros 3? ¿Es a esto a lo que se refiere la palabra el monoteísmo? Ahora bien, ahora que sabemos esto de los demás Elohims, ¿cómo encaja esto en la historia bíblica? Para los asiduos del canal sabrán que hemos tocado varios temas sobre que hay más de 7 Biblias y casi todas han sido rectificadas o corregidas por los concilios, ¿de acuerdo? Los concilios fueron quienes adaptaron la Biblia para tiempos modernos. Hay 7, 8. La primera Biblia es la Biblia de Culbrin, que tenemos en PDF varias estrofas traducidas aquí en el canal, ¿de acuerdo? Y bueno, cuando pensamos en la Biblia, a todos se nos viene a la cabeza pues un ser superior, padre del universo, que domina la vida, ¿no? Es como el libro de Dios o un libro sobre Dios. Pero, contra más atrás en el tiempo vamos, nos damos cuenta de que en la Biblia del Antiguo Testamento, por ejemplo, o en el Corán, o en el Sura Nisa, no pone nada de todo esto sobre un solo Dios. Por cierto, quiero que sepáis que la Biblia y el Sura Nisa, que es la Biblia musulmana, fueron dictadas el mismo día por el mismo ángel. O sea, el mismo ángel creó, mediante sus profetas, 2 religiones opuestas en el mismo día. ¿Qué os parece? Si uso la palabra Dios, todos pensamos automáticamente, porque no los han inculcado, pensamos en un ser superior, en un ser trascendental. Pero quiero que sepáis que en los textos antiguos no dice nada
sobre un dios, sino que son varios, son conocidos como los Elohim. En la Biblia y las escrituras hebreas no hay ni una sola palabra que se refiera a Dios. Y si la gente me pregunta de qué trata la Biblia, pues la Biblia trata de una gama de entidades con la que hemos interactuado en el pasado profundo. Y sí, los Elohim, o Shaddai, o Yahweh, o Yahvé, todos se traducen en lo mismo, los legisladores o los conquistadores o los gobernadores. Por lo tanto, no solo había un solo Dios poderoso. Y esto es súper importante. Si buscamos en los textos antiguos la palabra Dios, se refiere a Elohims, en plural, los gobernadores, los legisladores, los poderosos, no solo una divinidad. ¿De acuerdo? Esto es súper importante. La palabra Dios no aparece por ningún sitio en los textos antiguos. Fue una invención de los concilios hace muchísimos años atrás. En el Antiguo Testamento, resumiendo, no me quiero poner en plan técnico, ¿de acuerdo? En el Antiguo Testamento encontramos gobierno, explotación y control de unas entidades no humanas hacia los hombres. Y no solo una, varias entidades. Los Elohims eran varios. Por ejemplo, en el libro de los jueces, Josué y Yahvé, hay una pequeña conversación que le dice: ¿por qué has ido al norte a buscar a otro Elohim cuando tienes uno aquí? Refiriéndose a él mismo, a Yahvé. Por lo tanto, no solo había un dios, había varios dioses. Y dejando este tema un poco aparte, creo que ha quedado bastante claro. Ahora vamos a profundizar sobre el tema de los gigantes. Como veis, este vídeo es sumamente pro, lleno de información, ¿de acuerdo? Me he permitido el lujo de buscar para vosotros todas las referencias históricas y todas las obras épicas de nuestra historia en las que aparecen gigantes, para que quede claro que antes hubo otra civilización, hubo otros tiempos en la Tierra donde el oxígeno era más abundante, todo era más grande, las plantas, los árboles, y había varios tipos de seres, de humanos o de gigantes. Vamos a empezar con la epopeya de Gilgamesh, del 2500 al 2000 a.C., la obra épica más antigua conocida registrada, de origen sumerio, que narra la historia de este rey gigante. En el Majábharata tenemos un texto épico religioso del siglo III a.C. En el hinduismo aparece Kitana, una demonia giganta que amamantó con su pecho envenenado al bebé Krishna. En la mitología griega están los hiperbóreos, los gigantes que vivían más allá de los vientos del norte, y cuna de los titanes, como Prometeo, que dio el fuego al hombre. En la Biblia es bien conocido el relato de David venciendo a Goliat. Goliat tenía 5 hermanos y él era el menor de todos. Pero esta no es la única aparición de los gigantes en el texto sagrado. Aparecen en el Viejo Testamento, Génesis 6, versículo 4, donde se puede leer: y por entonces, en esas épocas, había gigantes en la tierra, y también en épocas posteriores, cuando los hijos de Dios cohabitaban con las... Y éstas tuvieron hijos. Aparecieron en la tierra los gigantes. Nefilim en hebreo. Estos son los esforzados varones de los tiempos primeros, nuestros héroes famosos. Hércules, Sansón, Prometeo, todos eran o tenían sangre Nefilim. En el Sagrado Libro de los Números, versículo 13, párrafo 33, cuando Moisés envió a los espías a la tierra de Canaán, que lo hemos visto en el vídeo anterior, allí habitaban gigantes. Allí nacieron los famosos 3 gigantes hijos de Anak. Ningún humano se atrevía a pisar esas tierras porque eran devorados. Tenemos historias incluso en Sudamérica, quizá la más conocida de todas, las historias vernáculas, documentadas sobre los patagones.
este tipo de humano, estos seres que quedaron registrados en la bitácora del marino portugués Fernando de Magallanes en el 1510, durante la búsqueda de un paso entre el Atlántico y el Pacífico, él encontró en las costas seres humanos gigantescos, enormes, muy amables, muy diestros con el arco, con el pelo negro y largo, y eran proporcionados. He conseguido un parcial de las frases de Magallanes, y dice así en su cuaderno de bitácora: vimos cerca de la playa, en la Tierra del Fuego, un hombre que era tan grande que nuestra cabeza llegaba apenas a su cintura. Escribió entonces Antonio Pigafetta, marino fiel de Magallanes. Los llamaron patagones, por el tamaño desmedido de sus pies, y de ahí deriva la palabra Patagonia. Si nos vamos a la otra punta del mundo, conocemos al explorador neerlandés Jacob Lemainé, que navegó por Sudamérica en el 1615 y dejó un mapa de la zona que hoy es Puerto Deseado, Santa Cruz y Argentina, con un curioso detalle: escribió el punto H como el lugar donde se encontraron el sitio de entierro de un gigante, cuyos huesos medían entre 10 y 11 pies de largo, o sea, más de 3 metros. También aquí en Europa, José Torrubia, misionero franciscano y geólogo. Este español describió en su Historia Natural de España, en el 1754, el hallazgo de un esqueleto de 96 pies, 29 metros, y en cuyo cráneo cabían 20 libras, que son 9 kilos de harina. Entre las leyendas más acentuadas de los pueblos originarios, hay algunas que sobrevivieron. Existen diferentes personajes con características de gigantes, como Nosyehet o Gosjet, dos hermanos gigantes temidos por su crueldad, y eran enemigos declarados de los hombres. Lanzaban piedras a los barcos y canoas, y si entrabas en sus tierras o en sus dominios, te devoraban. Luego tenemos a Holgok. En la cosmogonía tehuelche, la región de la Patagonia, los Com, en Chaco Central, tienen a Catalo, una deidad de la salvación y la destrucción. Sería el antónimo de Shiva en la cultura hindú. Es increíble porque estos seres gigantes están repartidos por todo el mundo durante una época muy antigua. Muy bien, hijos del sol, muchísimas gracias por aguantar el vídeo hasta el final. Estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores. Vamos que podemos, y si queréis, pues nada, seguiremos indagando en textos antiguos, porque las historias que cuentan son increíbles, ¿eh? Y como está la actualidad, la nuestra, prefiero mirar al pasado y que pasemos un buen rato. Gracias y un like, por favor. Adiós, adiós.